Bueno, es cierto que el país en este momento tiene una línea progubernamental, a mi juicio, exagerada. Es decir, el país es un artefacto al servicio de justificar y apoyar al gobierno. El señor Martín Prieto contó en una ocasión que cuando era subdirector del diario El País, la primera vez que recibió una llamada enfadada del dueño del periódico para protestar por un artículo publicado fue por el artículo Osadía clerical que había escrito don Fernando Savater diciendo que la Iglesia Católica era la entidad más hipócrita de la historia de España. Y, según el relato de MP, ese artículo molestó mucho al señor Polanco, que temía que los católicos boicotearan los libros de Editorial Santillana en protesta por aquella tribuna. Al final, El País siguió contando con el señor Savater, entre otras cosas porque fue totalmente respaldado por el director del periódico, don Juan Luis Cebrián. Y de hecho, el señor Savater se convertiría en uno de los principales intelectuales del diario El País durante la era felipista. Hasta se creó una revista de pensamiento llamada Claves que codirigía el señor Savater con el principal editorialista del Grupo Prisa, don Javier Pradera, felipista entre felipistas. Una de las cosas buenas que tiene la revista es que sobre ella hay división de opiniones. Uno se mete muchísimo con Javier y otro muchísimo conmigo. En la Hemeroteca del Buitre hemos hablado de muchas de las batallas de columnistas que libró el señor Savater. Se peleó con el señor Jiménez de los Santos precisamente cuando era el principal pupilo del señor Pradera. Según el señor Jiménez de los Santos, el señor Savater era filobatas 1. Se peleó con el señor Ansón cuando era director del ABC. El señor Savater decía que el ABC era cómplice de la dictadura de Pinochet y el señor Ansón llamaba al señor Savater el Rapsoda. Se peleó con don Pablo Sebastián cuando era portavoz del llamado Sindicato del Crimen. Decía el señor Savater que el señor Sebastián era el líder de los golfos apandadores y decía el señor Sebastián que el señor Savater era el gallo del Morón. Sin embargo, hubo una batalla mucho más importante que todas estas, porque estas eran batallas de intercambios dialécticos, que fue la batalla en el tema del terrorismo vasco. Frente a la corriente de intelectuales que entendía que la postura intelectual ante el fenómeno de ETA era el 50-50, es decir, que tan mal estaba el terrorismo como lo que hacía el Estado, don Fernando Savater se posicionó en contra del terrorismo y en contra de cualquier equidistancia. Y ya hemos hablado aquí de sus enfrentamientos con don Javier Sadábada o con Eduardo Aroteclen por ese posicionamiento en el que se jugaba la vida. Pero de ahí a darles una legitimidad me parece absurdo. Ellos mismos, y yo creo que se ha repetido mucho, han dicho que todos los frentes están abiertos. Está el frente del tiro en la nuca al jubilado, está el frente del secuestrado, está el frente de la bomba que vuela a los niños, está el frente del bobo que habla de la negociación cuando en realidad se está hablando del tema del jubilado, y está el otro frente, que es esta frente. Esta frente es la única que sigue cerrada, y esa es la que hay que intentar abrir. Si hubo un punto de inflexión en el inicio del distanciamiento del señor Savater con lo que podía ser la postura oficial del PSOE, siempre me dio la impresión de que fue a partir de la liquidación política de don Nicolás Redondo Terreros del año 2002, de la que hablaremos en otra pieza. Aún así, durante el gobierno Zapatero, don Fernando Savater apoyó una última vez una campaña de un gobierno del PSOE, que fue la campaña a favor de educación para la ciudadanía. La Iglesia Católica defendía que la educación debía ser competencia de los padres y no del Estado. El señor Savater escribió entonces que sí que tenía que tener competencia el Estado para impedir que unos padres nazis dieran una educación nazi a sus hijos. El derecho de los padres a educar a sus hijos en sus valores, etcétera, es naturalmente reconocido por la Constitución, pero no es un derecho absoluto. Es decir, si los padres son nazis, si los padres creen en que la discriminación de los sexos, en que hay razas inferiores, etcétera, no tienen derecho a educar así a sus hijos. Hay una especie de visión de que deben ser solo la Iglesia la transmisora de valores. Eso es profundamente falso. Es decir, la Iglesia Católica ni es la única que transmite valores, ni muchas veces transmite los valores que convienen a una sociedad como la nuestra. En el año 2018, don Pedro Sánchez entró en la Moncloa y casi al mismo tiempo El País quedó situado en su órbita. Y a partir de ese momento se empezó a ver cada vez más al señor Savater incómodo con la línea del periódico para el que llevaba escribiendo 40 años. La primera vez que quedó claro fue en el año 2022. Para ese momento la señora Pepa Bueno ya era directora del País, el presidente del Grupo Prisa ya era el señor Hugo Orleán y el hombre fuerte ya era el señor don Miguel Barroso. En ese momento, la derecha italiana, liderada por la señora Meloni, ganó las elecciones y se hizo con el gobierno. La postura editorial del País era decir que ese gobierno sería lo peor porque era la extrema derecha fascista la que tomaba el poder en Italia. Y sobre eso escribió el señor Savater en el diario El País.
Llamar fascismo a lo que sale de las urnas parece un poco exagerado, ¿no? Si aquí sobrevivimos a Pablo Iglesias, Irene Montero, Alberto Garzón, Pablo Echenique, seguro que a Italia no le irá peor con la líder de la extrema derecha. Y con el izquierdismo o con la izquierda debía ocurrir lo mismo, porque la izquierda tiene un bagaje de muertos, de explotación, etcétera, yo creo que todavía peor que el fascismo. Ese artículo indignó a amplios sectores de la izquierda en redes sociales, y hubo articulistas como don Antonio Maestre que le respondieron en el diario.es. Las premisas del artículo de El País solo pueden ser defendidas desde la más absoluta amoralidad o ignorancia. A todos nos consta que Savater no es un ignorante, solo un intelectual que tiene la ética envejeciendo regular. Savater hace tiempo que despreció la ideología progresista, degenerando su figura y la de todos aquellos que, respetando el papel donde expone sus creencias, le leemos con pesar y melancolía por el daño que se hace a sí mismo y a un columnismo respetable. Pero lo más llamativo es que también se publicó una réplica en el diario El País, y lo que es más llamativo, el mismo día en que el señor Savater publicaba su artículo, fue la que escribió don Sergio del Molino. Los populismos de izquierda no plantean una sociedad sin oposición ni libertades contra el Estado democrático como sí hace Meloni. Equiparar a unos y a otros es un favor para la extrema derecha. Aceptarlo es una cosa, pero encogerse de hombros y renunciar a disentir, a señalar el autoritarismo e incluso a bromear es una actitud muy poco sabateriana. Sus lectores y admiradores no aprendimos eso. Si la señora Meloni es o no un peligro para la subsistencia de la democracia en Italia, se verá conforme siga avanzando su mandato y acabe su legislatura. Pero lo que llama la atención es que el señor de Molino escribe su artículo el mismo día que el señor Savater ha escrito el suyo. Eso quiere decir que es imposible que sea alguien que ha leído publicado el artículo, ha reflexionado y ha hecho su réplica. Quiere decir que antes de que se publicara el artículo del señor Savater ya se lo habían pasado para que el mismo día en que salía un alegato saliera el contraalegato. Por tanto, me da la impresión de que era un artículo control de daños solicitado por la propia dirección del diario El País. Pero no les debió parecer suficiente y a los 2 días se publicó un segundo artículo contra el señor Savater del joven doctor e investigador don Javier Padilla, que creo que es de mi quinta. El argumento de Savater tiene 2 problemas. Minimiza los peligros de la extrema derecha para la democracia e ignora que no hay ningún movimiento en la izquierda actual europea que amenace las instituciones democráticas equivalente a la extrema derecha. Eso todo fue en 2022. En 2023 hubo otra polémica, y es que hubo una manifestación contra el gobierno de don Pedro Sánchez y uno de los convocantes era el propio don Fernando Savater. Sánchez quiere dirigir el poder como un auténtico caudillo y para eso necesita socios que tengan el mismo objetivo, que desprecien la democracia. Yo creo que hay razones de sobra para protestar y para decir que queremos algo. El País se posicionó editorialmente contra esa manifestación y hubo una tribuna del señor don Jordi Amat, uno de los jefes de opinión actuales del diario El País, contra esa manifestación. Nuestro trumpismo tiene una cita para ti, será el próximo 21 de enero. Ese día, el entramado asociativo que sustenta la ofensiva del trumpismo local ha convocado una manifestación cuya pretensión es la imposición de un relato iliberal con un doble propósito. La deslegitimación en la calle del Poder Ejecutivo al describir la acción del gobierno como un golpe contra la democracia y, por consiguiente, la consolidación de un marco catastrofista cuyo objetivo es la naturalización del pacto salvador entre el PP y el nacionalpopulismo de Vox. Don Fernando Savater publicó una réplica que no fue publicada en El País, así que la tuvo que publicar en digitales. Jordi Amat publicó en El País un artículo cuyo título lo dice todo: Nuestro trumpismo tiene una cita para ti. Digo que el título lo dice todo porque el resto de la columna no decía gran cosa salvo reiterar ataques nominales a algunos de los convocantes por sostener ideas contrarias a las de Amat. Para este aguerrido personaje de la rebelión confortable y, si es posible, subvencionada, los que protestamos muy razonadamente contra las fechorías gubernamentales somos el equivalente hispánico de los gamberros disfrazados de bisonte que asaltaron el Capitolio para denunciar un fraude indemostrable. Esta majadería sectaria, característica del autor, se proclama en las páginas de opinión de un periódico tenido por serio. Por cierto, los quisquillosos lectores del País, tan dispuestos siempre a protestar contra los extremismos insultantes, no mandaron ni una cartita con motivo de este artículo infame y lelo, o no se la publicaron caso de mandarla, que todo puede ser. La respuesta cortés y mesurada que remitimos, firmada por bastantes de los trumpistas de la manifestación, no fue aceptada por el periódico por ser demasiado larga.
Recuerdo que cuando aparecieron en el mismo medio columnas mías que iban contra dogmas de la vulgata izquierda, fueron respondidas inmediatamente por paniaguados del régimen con artículos siempre más largos que la columna culpable. Tras esa polémica, a algunos nos resultaba un tanto extraño que el señor Sabater siguiera colaborando semanalmente en el diario El País. Pero lo que ha provocado su salida ha sido un libro que se estrenaba esta semana y uno de cuyos pasajes fue filtrado al digital El Confidencial, donde don Fernando Sabater decía claramente que, en su opinión, el diario El País se había convertido en un chiste en comparación con lo que había sido en sus buenos momentos, que es de suponer que se refiere a los buenos momentos de la etapa felipista. Años mi periódico conservó su línea socialdemócrata, pero hubo un vuelco en el PSOE y se encontró sometido al liderazgo caudillista de Pedro Sánchez. Uno de sus primeros efectos fue el brusco desahucio por motivos indiscutiblemente sectarios, un editorial crítico con Pedro Sánchez, de la cúpula directiva de nuestro periódico. Antonio Caño y su equipo desapareció. Todos fuisteis echados después de la moción de censura de Pedro Sánchez. Es decir, en cuanto gana Pedro Sánchez, se produce el célebre volantazo. Y bueno, Torreblanca, Álvaro Nieto, Maite Rico, Rubalcaba incluido, me alegro de saludaros. Sigo trabajando, sigo perteneciendo a la plantilla del País, pero es cierto que despidieron a todo mi equipo en un acto que jamás entendí y que me parece profundamente injusto, porque es un equipo que no solamente había sido leal a mí, y eso es lo de menos, sino que había sido profundamente leal al periódico. Pasó a convertirse en un portavoz gubernamental y del peor gobierno que ha tenido la democracia española, llegando a ser El País un chiste. Las opiniones están dirigidas por una cáfila particularmente estrecha: Jordi Amat, Jordi Gracias, Xavier Vidal Folch, Josep Ramoneda, cuyo primordial objetivo es demostrar que solo los reaccionarios se oponen a los nacionalismos. Otro elemento que empeora este diario es una invasión femenina. Los mejores columnistas en todos los medios son mujeres: Rosa Belmonte, Emilia Landaluce, Irene González, Guadalupe Sánchez, Leire Iglesias, Cayetana Álvarez de Toledo. Pero en El País nos ha tocado el lote menos lucido. Salvo honrosas excepciones, son tan sectarias y aburridas como los varones con quienes se codean. En este último no sé a quién se refiere. No me creo que el señor Sabater cuestione la capacidad literaria de doña Elvira Lindo, doña Rosa Montero, así que supongo que ya serán las honrosas excepciones, y no sé, será quizá doña Estefanía Molina o Jata del Hatmi. Y es tras leer ese fragmento de su libro publicado en El Confidencial cuando la directora del País, doña Pepa Bueno, seguramente de acuerdo con la empresa, decidieron prescindir de la colaboración de don Fernando Sabater. Yo diría que una cosa es chocar con la línea editorial del periódico en el que uno escribe, y otra criticar abiertamente el periódico en el que se escribe. No sé si ese es el motivo por el que sucedió lo que sucedió. Lo que he tratado siempre es de explicar por qué El País, que era un medio centrista, crítico, que evidentemente estaba a favor del centro izquierda, pero por otra parte también era crítico con él y apoyaba otras opciones, y en él escribían otras personas que no eran obligadamente de izquierdas, pues poco a poco ha ido girando y convirtiéndose en lo que es actualmente, ¿no? Que es no un periódico más progresista, sino un periódico más gubernamental. Sin duda es una pena que una larga colaboración de más de 40 años acabe así, pero no solo es que no lo puedo catalogar como una censura, es que me pregunto qué pensaba don Fernando Sabater que iba a pasar. ¿Qué pasó en el diario El País en otras etapas cuando han pasado cosas similares? Cuando dirigía El País, la etapa en la que parece él añorar, de don Antonio Caño como director y don Juan Luis Cebrián como presidente, cuando don Miguel Ángel Aguilar hace unas declaraciones contra el diario El País en otro medio, inmediatamente se anula la colaboración con el señor Aguilar. Ya lo contaremos en otra pieza. No voy a formar parte del victimato que dice Rafael Sánchez Ferlosio. Lo dije. Por tanto, por la parte que corresponde al señor Sabater, creo que seguirá escribiendo semanalmente en The Objective, donde sospecho que estará más cómodo que en El País, y por la parte que le toca a la cadena COPE, me parece, como seguidor de tema de medios de comunicación, que es muy interesante que la COPE nos conceda una entrevista cuando se anula una colaboración del grupo Prisa con un colaborador, para que ponga a parir al grupo. Digamos, el por qué creo yo que el periódico ha sufrido esa transformación, a mi juicio, negativa. Pero me pregunto si la cadena COPE haría lo mismo con una colaboración que se anulará de un periódico más amigo, pongamos el ABC. Pongamos, por ejemplo, cuando don Ramón Pérez Maura rompe con el ABC y hace un argumento similar al del señor Sabater, diciendo este ya no es el ABC verdadero, ya no es el ABC de antes,
¿por qué no entrevistó a don Ramón Pérez Maura en la cadena COPE para que pudiera exponer, como hace el señor Sabater, por qué creía que el ABC ya no era el ABC en el que él había trabajado durante años? Y esto va a cuento de la pregunta poco inocente que hizo una tertuliana, doña Paloma Esteban. Interesante. Yo quiero preguntarle si cree que estamos condenados, los lectores de periódicos, a que en los periódicos cada vez más haya solo firmas o columnas que casen con esa línea editorial, porque da la impresión de que ya cuesta encontrar muchas veces periódicos donde haya voces discordantes. El clásico alegato de ya no hay libertad en los periódicos porque no permiten los jefes que escriban los que han criticado a esos mismos jefes. Esa pregunta no tendrías que hacer al señor Sabater, se tendrías que hacer a don Carlos Herrera y preguntarle a don Carlos Herrera si él permitiría que en su tertulia tuviera un colaborador que le hubiera puesto a parir. Si, por ejemplo, la señora Esteban, tras acabar con la tertulia, concede una entrevista y dice, don Carlos Herrera ya no es lo que era, ya no es como era en los 80 y los 90, que era mucho más auténtico y mucho más fresco, ahora ya no, se ha echado a perder. Y además, los tertulianos que tiene son mucho peores que los que tiene la competencia, porque las mejores mujeres tertulianas están en Onda Cero y en Radio Nacional de España. Si cree que después de un alegato así, podría seguir colaborando en la cadena COPE en el programa del señor Herrera. Lo que me gusta es, por supuesto, ver expuestas bien las razones que yo considero justas, pero también ver las otras por si acaso me convencen.